Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que Dios nuestro Padre les concedan gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido con ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Amén, amén y amén. Quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, compartirles en esta mañana el mensaje que he titulado Golpe mortal al engaño. Golpe mortal al engaño. Como bien lo sabemos y lo hemos predicado, una de las amenazas más peligrosas que está enfrentando la iglesia del Señor Jesús es el engaño. Fue precisamente lo que el Señor Jesús advirtió, en primer lugar, a la respuesta que él dio frente a esa pregunta triple que le hicieron los discípulos cuando le dijeron ahí en Mateo 24, 1 al 4, de la siguiente manera. Dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ahí hay tres preguntas, mis amados hermanos. ¿Cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. ¿Qué está pasando aquí en este momento? Algo de lo cual el Señor se está sirviendo de esa oportunidad en la cual los discípulos estaban diciéndole al Señor: mira la majestuosidad, la fastuosidad de este templo que tenemos. Y efectivamente, el templo de Jerusalén era algo de admirar por dos razones: por la magnitud de su construcción y porque allí se adoraba al único Dios verdadero. Cuando yo leía este pasaje hace mucho tiempo y llegaba a la parte donde dice: ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, uno siempre tiene en su mente es el tamaño de las piedras normales que se encuentra por ahí en la calle o en algún recorrido. Aquí hay hermanos que han ido a Jerusalén y saben que lo que hoy es el muro occidental o muro de las lamentaciones, que es un vestigio que quedó del templo destruido, allí podemos encontrar que hay piedras
que pueden pesar hasta 200 toneladas, una piedra. Entonces, cuando el Señor está diciendo que no quedará piedra sobre piedra, está diciendo que algo grave va a suceder, que algo calamitoso y desastroso va a suceder. Piensen ustedes en una piedra labrada de 200 toneladas que requería de muchos hombres constructores para poder ubicarlas y darle la debida forma al templo. Entonces los discípulos se quedan abismados, porque ellos dicen, ¿cómo es posible que todo va a ser destruido? Es que estas piedras son muy grandes, son muy pesadas. Aparte de eso, el templo está muy bien construido. Y sobre todo, lo que es la insignia para el pueblo judío de celebrar allí el culto al único Dios verdadero no puede ser destruido, y ellos se quedan callados pero muy abismados. Entonces salieron de ahí de Jerusalén el Señor Jesús y sus discípulos y se fueron a lo que hemos llamado comúnmente la base de operaciones del Señor Jesús, que es el Monte de los Olivos, y particularmente donde el Señor tenía su encuentro con el Dios Todopoderoso en oración, que es Getsemaní, el huerto de Getsemaní. Una cosa es el Monte de los Olivos y otra cosa es el huerto de Getsemaní. El huerto es una parte de todo el Monte de los Olivos, y ese era el lugar donde el Señor solía entrar en oración al Padre Celestial. Pero los discípulos no se quedan con esa inquietud después de que salieron de la ciudad y fueron ahí cerca al Monte de los Olivos. ¿Cuánto más o menos está, Martica Machado, el Monte de los Olivos de Jerusalén? Ahora con las vías, muy cerca. Entonces ellos han caminado y allí vuelven y le dicen al Señor de la siguiente manera, o le preguntan mejor, ¿cuándo sucederá esto? Mire que está en distintos colores porque son 3 preguntas que los discípulos le están haciendo al Señor. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Qué? Que iba a ser destruido el templo. ¿Cuál será la señal de tu venida? Es el acontecimiento inmediato, el que estamos esperando, y del fin del mundo, que es del que no sabemos cuándo será. Les decía en un mensaje pasado que la gente está esperando el fin del mundo, pero la iglesia del Señor está esperando su glorioso regreso. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia a Colosas, en Colosas, le está escribiendo a la iglesia en Medellín, le está escribiendo a Íntima Devoción Maicao, nos está escribiendo a todos, pero él no dice íntima devoción, ni iglesia tal, ni denominación tal, sino a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y por eso este mensaje debe ser tenido en cuenta, porque la destrucción del templo fue aproximadamente unos 40 años después, cuando las hordas romanas vinieron a sofocar una sublevación en Judá que se había levantado contra el Imperio Romano. Inicialmente esa campaña militar del ejército más poderoso del momento, era el ejército romano, del Imperio Romano, viene adelantada por Vespasiano, y en el transcurso le dicen que también hay problemas en Dacia, en lo que hoy conocemos como esa región de Rumania y países cercanos. Entonces Vespasiano se va hacia esa región y manda a su hijo Tito para que sofoque la sublevación judía en contra del Imperio Romano. Es lo que conocemos en la historia como la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. O sea que cuando el Señor les estaba diciendo, o les estaba respondiendo a la primera pregunta, ¿cuándo sucederá eso?, les estaba hablando de algo que iba a suceder aproximadamente 40 años después. Luego le preguntan, ¿cuál será la señal de tu venida? Que es el acontecimiento especial en la gloria, y es el triunfo de Cristo y de la iglesia también. Cuando nosotros nos vamos de aquí, que el Señor venga a llevarnos, sea que muramos o sea que vivamos, recordemos que somos propiedad del Señor,
ya todo cesará y el mundo convulsionará. Y luego el fin del mundo, que ese sí no sabemos la fecha. De los dos acontecimientos últimos, el Señor no da fechas, pero del primero, bueno, el primero tampoco dio, pero ya ese sucedió. Ya ese sucedió, la destrucción de Jerusalén. Pero Él no le responde exactamente, ni les dice, mire, la destrucción del templo va a ser dentro de 40 años, ni les dice, mire, mi regreso va a ser en el año 2022, el día domingo 20 de noviembre de 2022, cuando estén en el culto a las 8 de la mañana en íntima devoción. Él no dice eso, ni mucho menos del final del mundo. El Señor no se deja distraer por esas preguntas, pero va a hablar algo mucho más contundente. Y en el versículo 6 dice, tengan cuidado, alerta, atención, ojos abiertos, oídos despiertos. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Sin importar la cronología de los hechos, hay algo que es real, que no tiene fecha ni calendario, sino que está vigente, sino que es el engaño. En la época de mi niñez, y más en los pueblos, no había electrodomésticos. Se cocinaba con leña, se planchaba con planchas se les metía carbón encendido. No había electrodomésticos como lavadoras ni nada de estas cosas. Por lo tanto, cuando se compraba la carne, se compraba muy medida, porque si no, se corría el riesgo de que se ranciara, se dañara y se llenara de gusanos. Cuando se acababa la carne por alguna razón, mi padre compraba la carne los domingos y los miércoles. De domingo a miércoles, mire la plancha de carbón. De esas tuvimos en casa. Y el miércoles llevaba hasta el sábado, porque el domingo volvía a comprar. Pero cuando por alguna razón se acababa la carne, había un taxi en la casa. Ese taxi se llamaba Nicolás, este servidor. Yo era un carrito y era un poquito travieso nomás, pero muy obediente. Y yo me hacía los mandados en la casa y a todo corría. Ay, pero cuando me decían que fuera a comprar carne, a mí me temblaba todo. ¿Por qué? Porque eso llegaba uno donde don Alfonso Yepes y él con esos cuchillos carniceros y a la orden, y lo miraba a uno como, aquí llegó la víctima para engañar. Y llegaba uno y le pedía lo que la mamá le había dicho, o el papá, vaya donde Alfonso Yepes a que le venda tanto de carne, de tal carne. Y el que conocía de carne, mi padre, Dios santo, yo compraba la carne y llegaba a la casa con la carne. Cuando mamá abría, porque cuando eso se envolvía la carne en hojas de bijao o de biao, como decimos por aquí, abría eso y decía, muchacho, ¿qué te metieron aquí? Mira esos ñervos que te metieron. Ay, mamá, yo le dije al Señor, a don Alfonso, que me vendiera lo que ustedes me dijeron. Hasta ahí todo parecía normal, pero la vida se me volvía a pedacitos cuando me hacían devolver con esa carne, porque me habían engañado. Yo llegaba y claro, el otro que sabía que me había engañado, ahí sí que ponía cara de bravo. ¿Qué quiere, niño? Y con ese cuchillo ahí, yo le decía no, nada, y me devolvía mejor para la casa. Prefería que mi padre me pegara o mi madre.
y no que el otro me mirara con cara de revólver y con manos de cuchillo o con cuchillo en mano. El engaño. ¿Cuántos han sido engañados aquí? Y hablo no de engaño porque te vendieron la carne que no era, sino del engaño de ese que está todos los días siendo predicado por pastores deshonestos con mensajes aparentemente guiados por el Espíritu Santo, pero que vienen con una mentira del diablo inflada, pero disimulada. Y usted me dirá, pastor, ¿qué hacemos para enfrentar un enemigo o una amenaza como es la del engaño? Iglesia, les estoy hablando con mucho cariño. He visto cómo hay hermanos que inclusive citan palabras que no están en las Sagradas Escrituras. Hablaba con mi esposa Marlene mientras estudiábamos la epístola a los Hebreos ayer. Le decía a Marlene, definitivamente es urgente que la iglesia mire con detenimiento la palabra de Dios para que no caigan en el engaño. Que lean la palabra de Dios, que lean la Biblia diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Y claro, usted se estará preguntando, pastor, ¿y entonces cómo enfrentamos el engaño? Mire, lo primero que hay que saber, ¿qué es el engaño? ¿Qué es el engaño? ¿Sabe qué es el engaño? Es enredar a alguien o burlarse de él. A mí me enredaban con la carne. Y entonces me sentía burlado por lo que el Señor estaba haciendo conmigo, porque lo que no calculaba, él calculaba era deshacerse de sus siervos, pero no sabía que había unos que sí conocían de carne en casa y yo quedaba como carne de cañón entre los que me mandaban a comprar la carne y el carnicero. El engaño es inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. El engaño es dar a la mentira apariencia de verdad. El engaño es producir ilusión. Eso es el engaño. Quiero destacar, hermanos amados, que una de las maneras más efectivas a través de las cuales abrimos las puertas al engaño, y présteme atención a esto, es cuando nos arriesgamos a perder la satisfacción que Cristo Jesús produce en nosotros. Es ahí cuando estamos abriendo las puertas al engaño. Cuando ya Cristo no nos satisface. Hoy, de un momento a otro, muchos, inclusive mayores, se están enfriando en la fe, porque tienen su confianza puesta en un negocio, porque tienen su confianza puesta en los políticos, porque ya Cristo no les satisface. Y claro, van detrás de todo esto que los va a llevar al engaño y a la eventual perdición de su alma. ¿En qué momento entonces le abrimos nosotros la puerta al padre de la mentira? Cuando ya Cristo no nos llena, cuando ya Cristo no nos satisface. Y él, muy acucioso y muy amable, Satanás, aparece para llenar esos vacíos, susurrándote al oído: ya no vayas sino a un culto. Deja que tu trabajo te absorba. Menosprecia el servicio a Dios y yo te voy a suplir todos esos espacios. ¿Por medio de quién aparece Satanás? Él no va a aparecer como lo pintan por ahí, con diablos y con cachos y con cola y con un tridente en la mano amenazando. Él aparece por medio de los falsos maestros
de esos que hoy están pululando y llenando altares y plataformas de iglesias cristianas, y a través de ellos trae su enseñanza sobre el engaño, ilusionando a muchos a perder de vista no solamente la visión física, sino a perder de vista también la verdad de Dios que la encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. Ya no queremos leerla, pero vamos y escuchamos a los falsos maestros, y como algunos salen a citar por ahí, por desconocimiento de las Escrituras, algunos dicen, no, es que es necesario que, o no, dejemos que las águilas vuelen sobre nuestra cabeza o las aves, pero que no hagan nido en ella, dice la palabra de Dios. Eso es un texto del Corán. Eso no es un texto que está en las Sagradas Escrituras. Otros dicen, no, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No está por ningún lado en las Escrituras. Otros dicen cosas como, no se mueve la hoja de un árbol, o no se cae la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. No está esto en las Sagradas Escrituras. Entonces, como no leen las Sagradas Escrituras, pero sí se dedican a escuchar los falsos maestros, estos les van a infiltrar la mentira, la cual va a ser una estatua de sal en sus vidas, y por ende les va a llevar a acarrear muchas consecuencias. Lo que les quiero decir, amados hermanos, en Maicao, aquí en íntima devoción, es que cuando Cristo Jesús no es suficiente para alguien, el diablo aparecerá a tratar por medio de falsos pastores y maestros de llenar ese espacio. ¿Cómo lo hace? No va a venir con el tridente, no va a venir con cachos y con cola, no viene así, sino diciéndoles por medio del engaño que si quieren alcanzar la plenitud tienen que seguir las tradiciones humanas en lugar de depender de Cristo Jesús. No saben la conmoción de espíritu que me causó la semana pasada cuando el pastor Junior nos predicaba acerca de ese pastor que lo había pastoreado 10 años atrás y que 10 años después aparece a decirle que ya todo esto era obsoleto y que había una nueva revelación de la palabra de Dios. Se le olvidó a ese pastor que el apóstol Pablo dice, si alguien viene a predicarles un evangelio distinto al que le hemos predicado, sea maldito. Sutilmente la palabra del Señor dice sea anatema, pero la palabra real es maldito. ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras, las que están aquí, jamás pasarán. Este libro podría ser destruido y ha sido destruido, muchos libros, pero el Señor es tan fiel a su palabra que la ha salvaguardado, y por eso nosotros tenemos hoy el privilegio de abrazar esta Biblia, la palabra de Dios, que nos aleja a nosotros del engaño si nos acercamos a ella a estudiarla diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Y es por esa razón que con esta carta a los colosenses, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, quiere asestar un golpe mortal al engaño mediante la revelación de la gloria de Dios y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y su salvación provista para nosotros, demostrando que el Señor Jesús es mucho más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades y vacíos espirituales. Yo he orado por toda esta gente que fue a los conciertos, porque quizás para ellos hay misericordia de Dios, si no es para el mismo cantante, porque el mismo cantante tiene una pelea casada con Cristo Jesús. Porque siendo apenas un iniciado en la música, tenía un amigo que hoy es cristiano, del grupo cristiano de canto de Redimidos,
Y cuando este amigo entregó su vida a Cristo, el joven o el señor que cantó anoche agarró la pelea con su anterior amigo y le dice: vos nunca vas a salir adelante, vos sos un fracasado. Y vamos a ver, pongamos a frentear a tu Dios y a mi Dios, a ver cuál de los dos va a vencer. Y yo ruego que el Señor tenga misericordia, porque el otro, el que es hermano nuestro hoy día, le dice: yo aún así te amo y sigo orando para que el Señor salve tu vida, salve tu alma. Para el Señor nada es imposible, y Él puede atraer a este hombre para ver si por medio de él rescata a muchos para la salvación, porque estamos en un tiempo en el que debemos hacer todos los esfuerzos por subir al arca de salvación que es Cristo Jesús a los que más podamos. Entonces, ante esta amenaza, la amenaza del engaño, ¿cómo debemos proceder los pastores al ver la iglesia mantenerse firme en su fe en el Señor Jesús, aunque amenazados? Porque yo sé que ustedes tienen fe en Cristo Jesús, pero todos estamos amenazados por el engaño. Lo primero que tenemos que hacer nosotros los pastores es orar por ustedes. Versículo 9, ahí en Colosenses donde leímos los primeros 8 versículos. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Hay hermanos que le sacan lágrimas a uno, otros le producen satisfacciones. Otros le producen a uno esa reacción como cuando a uno lo pellizcan con la puntica de los dedos, es decir, unas rabiecitas esas chiquitas. Pero para todos predicamos la palabra del Señor y por todos oramos. Porque seguramente, como los colosenses, muchos de ustedes, hermanos amados, tienen una visión clara de quién es el Señor Jesús, pero todavía no entienden plenamente las implicaciones de esta visión. En los próximos días, con el favor de Dios, voy a tratar lo que podríamos llamar la segunda parte de este tema, pero por la emisora Íntima Devoción, en el programa Íntima Devoción. Porque yo no quiero tener un Dios, un Cristo Jesús deportista, ni quiero tener un Cristo Jesús gimnasta. Yo no quiero tener un Cristo Jesús histórico. Yo quiero tener al Cristo de la gloria, a quien adoro todos los días y que nos ha dado la salvación. Entonces, usted me dirá: pastor, explíqueme, yo soy cristiano, llevo mucho tiempo, llevo varios años caminando con el Señor Jesús. Explíqueme cómo es eso de tener visión. Explíqueme cómo es eso de identificarlo a Él plenamente. Explíqueme eso que acaba de decir. Y yo le voy a responder de una manera que no es común en mí responder, y entre otras cosas, eventualmente me disgusta cuando pregunto algo y alguien me responde con una pregunta. Pero frente a esas preguntas o a esa pregunta que usted me hace, le voy a responder con una pregunta. Y no solamente con una, sino con varias. ¿Por qué? Porque usted puede saber quién es el Señor Jesús. Usted puede decirlo. Pero también, simultáneamente, puede tener una vivencia de que no tiene la visión clara de quién es el Señor Jesús. Preguntas, hermanos. ¿Es usted un creyente verdadero? Pablo aquí no le está escribiendo a ninguna denominación. Él le está escribiendo a los santos. ¿Sabe qué es un santo? Un santo es un apartado del mal, uno que no peca,
uno que obedece a Dios, uno que no es rebelde, uno que no es que le van llegando los años y se vuelve más duro de corazón en vez de ser más blando en la presencia del Señor. Hay muchos por ahí que andan Biblia en mano y hasta se la saben y son más rebeldes que el rebelde. La pregunta ¿es usted un verdadero creyente? Y no me responda, porque aunque parece sencilla la pregunta, merece una respuesta contundente y que usted aterrice. ¿Realmente yo soy qué? Otra pregunta ¿es el Señor Jesús el Señor de su vida? Es decir, el que gobierna su vida, el que le inspira a usted a no hacer nada sin tenerlo en cuenta a Él, el que gobierna su vida. Otra pregunta es, ¿confiesa usted con frecuencia al Señor Jesús como el Señor sobre su vida? Esta mañana intenté mandar por redes un mensaje que finalmente en el trasegar y con el agua acosándonos y todo, iba a mandar a preguntarles a los que tengo en la red social que si realmente eran creyentes en Jesús, pero también les decía, usted ora por usted, usted pide por usted para que el Señor le abra el entendimiento y más que pronunciar el nombre glorioso de Jesús, sepa quién es Él. Otra pregunta, ¿es usted un adorador espiritual del Padre Celestial? ¿O canta solamente por cantar? ¿O lo adora, así sea con palabras, solamente por adorarlo? Otra pregunta, ¿es su cuerpo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿O está pecando y empatando? Otra pregunta, ¿honra usted al Señor Jesús con sus riquezas y con los primeros frutos de sus cosechas? Es decir, con las primicias. Es decir, usted es honrado con Dios. Usted honra a Dios con sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias. ¿Y qué es primicia? Aquello que me llegó y que yo no esperaba, yo lo tengo que entregar como primer fruto al Señor. Vea, hermanos, esto de ser cristiano es mucho más allá que llevar una Biblia bajo el brazo. Otra pregunta, ¿recuerda usted las enseñanzas recibidas por sus pastores? Agregué otra. Guarda en su corazón los mandamientos de Dios. Otra pregunta. ¿Confía usted en el Señor de todo corazón? Preguntas que merecen una respuesta. Yo ministraba a mi esposa esta mañana mientras cantábamos que Él nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal, que no vamos a echar a buscar soluciones por nuestro medio, sino confiando en el Señor. Una de las damas que asistió al encuentro de mujeres el lunes, después que terminó, se me acercó y me dijo: pastor, hoy entendí que tengo que cesar de estar prestando dinero para pagar deudas. Hoy aprendí que esa es una mentira que el diablo me ha hecho creer, pero hoy me voy con la convicción
de que confío en Dios, que Él me ayudará a salir de problemas. ¿Realmente descansa usted en el Señor? Otra pregunta. ¿Reconoce al Señor en todo lo que usted hace, incluyendo su caminar con Él? Acuérdese que en los momentos en que usted quiere pecar y usted está haciendo las cosas al escondido, el Señor se está dando cuenta. Y qué vergüenza uno con el Rey de Reyes ahí parado, esperando a ver cuál es el comportamiento de uno y en su corazón renegando contra Él o dándose picos en las esquinas con una persona que no es nada contigo, o aferrado a un negocio que no te va a producir, porque ya no te va a producir, porque lo que no esté encomendado en las manos del Señor no va a producir. Otra pregunta. ¿A usted le agrada hacer la voluntad de Dios? Es decir, ¿a usted le agrada hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto? Y ante esta amenaza del engaño, entonces surge una responsabilidad, o hay una responsabilidad de parte de los pastores para advertirles a ustedes, mis amados hermanos, que si bien es cierto estamos orando por ustedes, también ustedes deben mantenerse firmes en la fe en el Señor Jesús, aunque amenazados. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. 2, pedir al Señor. Después de orar y darle gracias a Dios por ustedes, mis amados hermanos, porque los amamos entrañablemente, le pedimos a Dios que los llene de conocimiento no humanista, sino el conocimiento que viene de Dios por medio de su Espíritu Santo, para que comprendan las sagradas Escrituras y tengan la revelación de la visión de lo que es Cristo Jesús en nosotros, que es la esperanza de gloria. Estamos pidiendo por ustedes, hermanos, para que el Señor no solamente los llene de conocimiento, para que entiendan su voluntad, la cual les facilitará para que vivan una vida que le agrade a Él en todo tipo de comportamiento, que les abre el entendimiento. Muchos me preguntan, pastor, y entonces, ¿cómo debo hacer la voluntad de Dios? Y yo le voy a decir, hacer la voluntad de Dios es fácil o complicado, y eso lo hacemos nosotros. O lo hacemos fácil o lo hacemos complejo. ¿Quieren la fácil? ¿Quieren oír la fácil de cómo hacer la voluntad de Dios? Hagan lo bueno. Hagan lo que le agrade en todas sus maneras. Procedan con madurez, es decir, rumbo a la perfección. Conózcalo bien. Dependa de su poder y sea agradecido. Si no quiere hacer la voluntad de Dios, entonces haga lo contrario. Dedíquese a hacer lo malo. Dedíquese a hacer lo que no le agrada. Proceda con inmadurez, así esté viejo. Absténgase de conocerlo cada día mejor. No dependa del poder de Él, sino de su propia fuerza, y sea malagradecido. Y eso lo resume el apóstol Pablo en una de sus epístolas cuando dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean santos. ¿Y qué es santidad? Santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en nuestro caminar.
Entonces en el versículo 9, ahí donde estamos, de la epístola a los Colosenses, dice el apóstol Pablo, pedimos, mire esto, ahí en la segunda parte, porque ya vimos la primera, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. No me explico cómo muchos no identifican los pastores que hoy les están profetizando cosas como: esa no es tu mujer, así lleves casado con ella 20 o 30 años. Hay una persona que es la voluntad de Dios para tu vida. Y hermanos ingenuos dicen: yo tengo que obedecer la voz de Dios, y uno no sabe si es que la quieren obedecer o quieren obedecer su propia voz. Falsos maestros que hoy están destruyendo familias. Pastores que están mirando más el bolsillo de sus creyentes. El verdadero pastor es aquel que cuida que la economía y las finanzas de la iglesia estén bien, enseñándole inclusive principios que están en la palabra del Señor, como diezmar, ofrendar y entregar lo que al Señor le pertenece. Nosotros no pedimos para nosotros. Es responsabilidad espiritual pedir que ustedes entiendan, sobre todo hablo con aquellos que se resisten a obedecer a Dios. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Ante esta amenaza, entonces, ¿cómo debemos proceder los pastores al ver la iglesia mantenerse firme en su fe en el Señor Jesús, aunque amenazados? Y es animarlos que sean fructíferos y productivos. 3, fructíferos y productivos. Versículo 10. Mire la última parte. Bueno, leámoslo todo en realidad. Para que vivan de manera digna del Señor, es decir, que haya compatibilidad con su santidad, agradándole en todo. Jesús no quiere creyentes que le sigan la corriente. El Señor Jesús quiere creyentes que le agraden a Él en todo. Porque Él nunca va a demandar nada malo de nosotros, ni nos va a meter por caminos oscuros, ni nos va a poner a darnos cabezazos contra el muro. Frente a este tema, el Señor Jesús dijo en Marcos 4, 26 al 29, el reino de Dios, ¿cuántos pertenecen aquí al reino de Dios? Dígalo con certeza, los que sean ciertos que son el reino de Dios. ¿Cuántos son el reino de Dios aquí? Entonces, el Señor Jesús lo que está diciendo, usted que acaba de decir que es el reino de Dios, se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, y me llama mucho la atención esto, día y noche brota y crece la semilla. A veces somos cristianos de día, pero no somos de noche. Una cosa somos en el día y otra cosa somos en la noche. Nosotros debemos producir y debemos brotar y crecer día y noche. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Qué está usted haciendo de noche? Cuando la sombra de la oscuridad está cubriendo no solamente el ambiente, sino posiblemente la vida espiritual de muchas personas. ¿Está usted aprovechando la noche para pecar? ¿Está aprovechando la noche para ver cosas que no debe ver o hacer cosas que no debe hacer? Iglesia, nuestro caminar con Cristo es de día y de noche. Eso era lo que hacían los israelitas
en su travesía por el desierto, porque la presencia del Señor estaba con ellos, de día por medio de la nube y de noche en una columna de fuego, que no solamente les daba calor, sino que los iluminaba. Y dice la palabra del Señor que si la presencia del Señor se movía, el pueblo se movía, y si no se movía, permanecían. Y hay otra instrucción de parte de Dios para el sumo sacerdote, que no falte fuego en el altar para que éste arda de día y de noche. ¿Están ardiendo ustedes con fervor o con pasiones? ¿Cómo está ardiendo usted, hermano? ¿Cuál es su calor? ¿Cuál es su llama? ¿La del Espíritu Santo o la de los infiernos que te están aislando paulatinamente de la presencia del Señor? Y ahí es donde viene una encrucijada. Y muchos dicen, esto se está poniendo color de hormiga o está pasando de castaño a oscuro. Y es cuando aparece el llamado a la perseverancia, porque en la perseverancia está la salvación. Versículo 11 de la epístola a los Colosenses, capítulo 1. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. ¿Cómo debemos ser fortalecidos? ¿Cuál es el primer gimnasio donde debemos ir? Buscar el poder de Dios. Ser fortalecidos con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. En toda situación. En las buenas situaciones y en las no tan buenas. No le podemos cantar al Señor ese tango que dice: en la buena te encontré y en la mala te perdí. Es en toda situación. ¿Qué significa perseverar? Significa propiamente persistencia a toda prueba. ¿Cómo o para qué? Cumpliendo el deber o en la satisfacción de los deseos. ¿Cuál es nuestro deseo? Nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios. Cada vez que llegue el desaliento, tú digas: en el nombre del Señor Jesús, no me desaliento. Cada vez que venga el desmayo a tu vida, diga: en el nombre de Jesús, no me desmayo, no me amilano, no me arrugo. Soy una persona perseverante. Iglesia, no perseveren en el mal. Perseveremos en el bien, porque en la perseverancia está la salvación. Porque el que perseverare hasta el fin, dice la palabra del Señor, dice propiamente el Señor Jesús, será salvo. Sean constantes. No pierdan la visión de la meta que nos está esperando. Sean perseverantes para no abandonar el propósito y sean pacientes para superar los obstáculos que se presenten en este caminar. De manera que para poder perseverar tenemos que empezarnos a despojar de tanto peso, de tanta cosa que nos está causando tantos sinsabores y que nos está robando las fuerzas. En la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿De cuáles testigos? De esos que enumera el escritor a los Hebreos en el capítulo 11. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. A veces encuentra uno personas que están trotando en los alrededores del estadio y llevan una tula ahí atrás.
Y alguna vez pregunté por qué y dicen que eso les permite tener cierto equilibrio. No sé qué tanto es, pero yo no he visto los atletas profesionales llevar alguna tula o absolutamente nada encima. Van con ropa propia para la maratón y se despojan de todo lastre. Esa debe ser la carrera del cristiano. Despojémonos, hermanos, del pecado, despojémonos de la rabia, despojémonos del rencor, despojémonos de la mala gana, de la animadversión, despojémonos de todo aquello que nos está robando las fuerzas para seguir al Señor Jesús con perseverancia. Porque quien persevera recibe recompensa. En Santiago, capítulo 5, versículo 11 dice nuestro amado apóstol: en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y todos podemos mencionar a los santos hombres de Dios que perseveraron, que pasaron la prueba y al final el Señor lo recompensó, porque el que persevera recibe recompensa de parte de Dios. Finalmente, los pastores debemos dar gracias por ustedes y con nuestro ejemplo enseñarles a ser agradecidos. Versículos 12 al 14. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Pensemos en esto. ¿Cuántos vinieron con una maleta lista para guardar esta bendición? Mire pues, lo primero que tenemos que hacer es dar gracias al Padre Celestial con alegría. ¿Por qué? Porque Él ahora nos tiene participando de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y como si le pareciera poquito, dice, nos libró, gloria a Dios, del dominio de la oscuridad. Y como si fuera poco, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, nos sacó del reino de Satanás y ahora nos tiene reinando con Cristo Jesús, en quien tenemos, no es que vamos a tener o tuvimos, tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces, ¿para qué pecar si ya Él nos perdonó los pecados? Un ministro del Señor Jesús al servicio de su iglesia debe darle constantemente gracias a Dios por los creyentes, y es lo que hacemos fervientemente los pastores aquí en íntima devoción. ¿Dónde lo aprendimos? En las Sagradas Escrituras, por instrucción del Espíritu Santo. En la epístola a los tesalonicenses, en la segunda epístola, escribe el apóstol Pablo de la siguiente manera: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. En esa misma epístola, en el capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. En la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ya en el capítulo 2, versículo 13, dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron como la palabra humana, no la aceptaron como la palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y en Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16, dice el apóstol: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos,
No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. ¿Cuántos le quieren asestar un golpe mortal al engaño en esta mañana? Haga lo siguiente: ore, pida, sea fructífero y productivo, sea perseverante y sea agradecido. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.